¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar del sentido del gusto. El gusto consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles en la saliva por medio de alguna de sus cualidades químicas. Aunque constituye el más débil de los sentidos, está unido al olfato, que va a complementar su función. Esto porque el olor de los alimentos que ingerimos asciende por la bifurcación aerodigestiva hacia la mucosa olfativa, y así se da el extraño fenómeno que consiste en que probamos los alimentos primero por la nariz. Esto es muy importante, chicos. Acuérdense que el sentido del olfato daba el 60% del gusto porque estaba relacionado con el hipocampo. Si no saben qué es el hipocampo, vayan a ver mi video del sentido del olfato. Mientras que el 40% está dado por el sentido del gusto, ¿ok? Y una demostración de esto es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos la nariz tapada a causa de un catarro. Al comer encontramos todo insípido, es decir, sin sabor. En el COVID, por ejemplo, perdíamos el sabor, la sensibilidad, debido a que estaba afectada nuestro sentido del olfato. Muy, pero muy importante. Este sentido además es un poderoso auxiliar de la digestión, ya que sabemos que las sensaciones agradables del gusto estimulan la secreción de la saliva y los jugos gástricos. Además, en la boca se va a formar lo que viene siendo el bolo alimenticio. Eso es pregunta de examen, chicos, ¿ok? Entonces, el sentido del gusto, chicos, una vez para entrar más en materia, está conformado por la lengua. ¿Ven esto? Esto viene siendo la lengua. Es el órgano principal del gusto y también cumple un rol importante en la articulación de los sonidos, la masticación, la deglución y la succión. Además, que también sirve pues para darnos besitos con nuestra enamorada y para hacer cositas sucias, ¿no? Un perreo negro o algo así. Guiño, guiño, los que me entendieron. Bueno, también tenemos el sentido del gusto, aunque en menor medida en el paladar. Es decir, a este nivel también tenemos lo que viene siendo el sentido del gusto en el paladar blando e incluso puede llegar a la epiglotis. Es decir, todo este nivel puede llegar el sentido del gusto. Muy, pero muy importante debido a la inervación que tiene, que es abundante. Y ya te voy a enseñar todo eso en este video, ¿ok? Entonces, vamos a definir primero qué es la lengua. La lengua es un cuerpo carnoso de gran movilidad porque posee varios músculos ubicados al interior de la cavidad bucal. Ya hablamos de los espacios de la cavidad bucal que tiene pues prácticamente como 6 paredes. Ya lo hablé cuando hablamos del sentido del gusto, pero hoy día lo voy a repetir para dar un resumen súper rápido, ¿ok? Hacia superior está conformado por lo que viene siendo la apófisis palatina del maxilar superior. Hacia posterior está conformado por el hueso palatino. Esa es su pared superior. La pared inferior de la cavidad bucal está conformada por este músculo, que ven acá, lo voy a señalar para que lo puedan chequear, ¿ok? Entonces, aquí tenemos este músculo, es el miloioideo, ¿ok? El miloioideo me forma el piso de la boca, eso es pregunta de examen. Hacia anterior, pues prácticamente está conformado por un espacio virtual que está tapizada por los dientes, ¿ok? Y por las encías. Mientras que hacia posterior, todo esto, tenemos a lo que viene siendo el istmo de las fauces. ¿Qué es el istmo de las fauces? Ahora les voy a señalar, es este espacio que ven acá, ¿ok? Eso lo estoy señalando, istmo de las fauces. Ese es el espacio istmo de la fauces. Es un espacio virtual que prácticamente comunica a la boca con la faringe, específicamente a la orofaringe. Entonces, pregunta el examen: ¿cómo se comunica la orofaringe con la boca? A través del istmo de las fauces. No se confundan con eso, chicos, ¿ok? Muy bien, eso viene siendo la pared posterior. Ya escribimos pared posterior, anterior, superior y posterior. Ahora, la pared externa, o sea que son dos prácticamente. La pared externa pues prácticamente va a estar recubierto por músculos. Por ejemplo, si yo me dirijo a lo que viene siendo las glándulas salivales, que lo vamos a ver en otro tema a detalle, cada glándula, porque es un tema muy extenso, sobre todo para los que estudiamos medicina, es un tema muy pero muy largo, pero lo vamos a ver más a detalle en otro video. Entonces podemos observar que hacia lateral está conformado por músculo, denominado el músculo bucinador. Pregunta examen acá, ¿se acuerdan quién penetra el músculo bucinador? Es pues el conducto de Stensen. Se llama conducto de Stensen, chicos, no conducto de Steno. Pero bueno, si su docente es muy antiguo, ustedes pongan conducto de Steno. Para los preuniversitarios igual conducto de Steno, por si acaso. Es Steno, porque así les van a preguntar, ¿ok? Que viene siendo el conducto principal de la glándula parótea, que acuérdense que tiene una secreción serosa, chicos, ¿ok? Muy bien, y ahí podemos observar cómo penetra prácticamente el músculo bucinador, que estaría conformándome las paredes laterales de la boca, ¿ok? Y acuérdense que el conducto de Steno desemboca pues prácticamente a la altura del segundo molar, ¿ok? Del segundo molar superior, ¿ok? Y eso viene siendo prácticamente las paredes de la boca. Y ahora les voy a mostrar cómo es que desembocan pues prácticamente esos conductos. Entonces acá podemos observar, esta es la papila del conducto parotidio, es decir, del conducto de Steno, que está desembocando a la altura del segundo molar superior. Eso es pregunta de examen, chicos, ¿ok? Muy pero muy importante. Muy bien, ya definimos las paredes de la cavidad bucal. Ahora pasamos a estudiar cuántas caras tiene la lengua. La lengua tiene dos caras. Una cara superior, que es todo lo que estoy señalando acá, o también se denomina cara dorsal. ¿Por qué? Porque cuando tú elevas la lengua, la cara superior se vuelve hacia atrás.
pero se denomina cara dorsal. Luego tenemos una cara inferior, ¿ok? Que es todo lo que estoy señalando acá, o también denominada cara ventral, porque cuando tú elevas la lengua, la cara inferior se vuelve anterior. Importante. También tiene prácticamente un vértice que ven acá y una base, empezando a describir primero la cara superior, ¿ok? Entonces, en la cara superior o dorsal, lo primero que nos llama la atención es la B lingual. Importante. Esta B lingual donde se encuentran papilas caliciformes, ¿ok? O circunvaladas también se llaman. Son de 9 a 11. Pregunta examen el número. ¿Y de qué se encargan? Del sabor amargo. Importante. ¿Y por quién está inervada? Por el nervio glosofaringio. Ya lo vamos a ver más adelante, pero te estoy dando como una intro, ¿ok? Importante. Luego, detrás de la B lingual, es decir, a este nivel detrás de la B lingual encontramos un agujero ciego. Ese agujero ciego corresponde a una prominencia donde estaba el conducto tirogloso cuando éramos niños, ¿ok? Eso nada más es el agujero ciego. Delante de la B lingual observamos papilas muy pequeñitas. Muy pequeño, lo vamos a dibujar de color celeste, muy pequeñitas, no son tan grandes como la circunvalada, estas papilas son muy pequeñitas, ¿ok? Que prácticamente se van a denominar papilas fungiformes. Entonces te lo van a preguntar así, ¿qué se encuentra delante de la B lingual? Las papilas fungiformes, pregunta examen. ¿Qué se encuentra en la B lingual? Las papilas circunvaladas. ¿Qué se encuentra detrás de la B lingual? El punto ciego, pregunta de examen, ¿ok, chicos? No se olviden de eso. ¿Y qué se encarga la función prácticamente de las papilas fungiformes? Principalmente se va a encargar del sabor, tanto como el sabor dulce, ¿ok? Y el sabor salado, pero más el sabor dulce, ¿ok? Importante. Muy bien, ahora podemos encontrar en los bordes laterales de la lengua, que es todo esto en el borde lateral de la lengua, ¿ok? Vamos a poder encontrar otras papilas que en realidad están prácticamente distorsionadas en toda la lengua, pero más se encuentran en los bordes laterales de la lengua, conocidas como las papilas filiformes y foliadas. Estas papilas filiformes y foliadas son receptoras más del sabor ácido y del sabor salado. Es por eso que la literatura nos dice que en los bordes laterales de la lengua captamos más el sabor ácido, no amargo, ojo, es diferente, el sabor ácido y también el sabor salado. Importante, ¿ok? Mientras que en la B lingual captamos más el sabor amargo, ¿ok? Mientras que delante de la B lingual, acá captamos más que todo el sabor dulce. Incluso en la punta de la lengua también captamos el sabor dulce. Y también en donde se encuentra prácticamente delante de la B lingual hay un sabor denominado el sabor umami, que es el sabor delicioso, que también están captadas por las papilas fungiformes, ¿ok? Muy bien, pero las papilas filiformes y foliadas, aparte de tener una función que viene siendo de ácido y salado, también tiene una función térmica y táctil. Pregunta de examen. ¿Qué papilas tienen, además de tener una función de sabor ácido y salado, tienen otra función de térmica y táctil, que es la más importante, térmica y táctil? Son las papilas filiformes y foliadas. Porque estas papilas filiformes y foliadas que se encuentran en los bordes laterales de la lengua van a estar pues prácticamente inervadas por el nervio lingual, que es rama del nervio maxilar, que a su vez es rama del nervio trigémino, que es el quinto par craneal, ¿ok? Entonces, yo sé que te hiciste bola, por eso vamos a hacer un resumen súper, hiper rápido de estas papilas, que es muy importante y seguro te lo preguntan, ¿ok? Entonces, ¿qué se encuentra en la B lingual, chicos? Se va a encontrar las papilas caliciformes, que son en número de 9 a 11, ¿ok? Muy bien, ¿qué se encargan? Del sabor amargo, muy bien. ¿Por quién está inervada? Por el nervio glosofaringio. Delante de la B lingual, vamos a dibujarlo con amarillo. Se encuentran otras papilas muy pequeñitas. ¿De qué se van a encargar, chicos? Se van a encargar del sabor dulce, ¿ok? Más que todo del sabor dulce, ¿ok? Y poco el salado, pero más que todo del sabor dulce. Se denomina papilas fungiformes porque tienen forma de hongo. Pregunta de examen. Forma de hongo, las fungiformes. Muy bien. ¿Y por quién está inervado? Están inervados por el nervio cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, ¿ok? Todo esto, el nervio cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, que es el séptimo par craneal, ¿ok? Importante. Muy bien. Que se encuentra delante de la B lingual. No se olviden de eso, delante de la B lingual. Muy bien, a los laterales de la lengua, acá, vamos a poder encontrar las papilas foliadas y filiformes, ¿ok? Que prácticamente son receptoras del sabor ácido y salado, ¿ok? Sabor ácido y salado. Y también van a ser encargadas de la función térmica y táctil. Por ende, estas papilas van a estar inervadas por el nervio lingual. El nervio lingual prácticamente tiene una función térmica y táctil, chicos. Térmica y táctil que corresponde al nervio maxilar inferior y esta a su vez rama del nervio trigémino, ¿ok? Muy importante entonces la inervación, que seguro te lo preguntan. Ahora, esto lo que te dije es nomenclatura antigua, así de una. Es nomenclatura antigua, es en lo que se basa, por ejemplo, el examen para ingreso a la universidad. Algunos docentes también se basan en esto. La nomenclatura actual menciona que todas las papilas, por ejemplo, las fungiformes y las caliciformes, no tienen una preferencia para el sabor. Es decir, todas captan sabor ácido, sabor amargo, todas captan ese sabor. No hay una preferencia, ¿ok? Eso dice la nomenclatura actual. Pero si tu docente se basa en nomenclatura antigua, hace caso a lo que te enseñé, que las papilas caliciformes se encargan del sabor amargo, la fungiforme del sabor dulce, ¿ok? Pero esto es para que te actualices. Todas las papilas en realidad actualmente está demostrado que todas pueden captar cualquier sabor. Todas, absolutamente todas, en cualquier lugar de la lengua, ¿ok? Muy, pero muy importante. Muy bien, chicos.
Bueno, ahora sí pasamos a describir pues prácticamente lo que se encuentra en la cara inferior de la lengua. Por si acaso ya describimos las papilas, ¿ok? Que se va a encontrar, como les dije, en la cara superior de la lengua. Es por eso que me tardé un poquito más describiendo a las papilas, ¿ok? Muy bien. Entonces, en la cara inferior de la lengua prácticamente vamos a poder encontrar a un frenillo que se encuentra a este nivel, ¿ok? Esto, lo que ven acá, bueno, es un frenillo que si tú levantas tu lengua puedes observar ahí algo que te está sujetando la lengua. Eso se llama el frenillo de la lengua. Su función va a ser pues prácticamente la de no elevar la lengua o que la lengua no se vaya hacia atrás, ¿ok? Muy importante. Y algunos tienen el frenillo demasiado corto y eso no les permite hablar, ¿ok? Y a eso se denomina que se vuelven tartamudos porque no pueden articular bien las palabras, ¿ok? Y para eso hay que cortar el frenillo de la lengua. Muy bien. Ahora, también vamos a poder observar que hacia más lateral encontramos esta carúncula que se denomina carúncula sublingual. Pregunta examen. ¿Qué llega a la carúncula sublingual? Este conducto que ven acá, que lo estoy dibujando. Esta glándula se llama glándula submandibular, que tiene su propio conducto que se denomina conducto de Wharton. Pregunta examen. O actualmente llamado conducto submaxilar. Importante que va a llegar a la carúncula sublingual. Ojo con eso, chicos, que puede ser pregunta de examen, ¿ok? Y hacia más laterales de la lengua encontramos a la desembocadura de esta glándula, que viene siendo la glándula sublingual. Esta glándula sublingual, como pueden observar, tiene varios desembocaduras. Pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un montón, alrededor de 14, 15. Pero el más importante, es decir, el conducto más importante de la glándula sublingual se denomina conducto de Rivinus. Rivinus, es muy importante, conducto de Rivinus, ¿ok? Conducto de Rivinus es el conducto más importante de la glándula sublingual, ¿ok? No quiere decir que es el único, sino es el conducto más importante, es el más largo, el más fino, ¿ok? El que es el donde desemboca más saliva, para que me entiendan, ¿ok? Acuérdense que la función de la glándula submaxilar viene siendo mixta, quiere decir que es una secreción serosa y mucosa, mientras que la secreción de la parótida, por ejemplo, la glándula parótida que está un poquito más arribita, que ahora se los voy a mostrar, la secreción de la glándula, bueno, ya se lo había mostrado, pero la secreción de la glándula parótida viene siendo una secreción serosa, como les dije que tenían su conducto de esteno, mientras que la secreción de la glándula sublingual viene siendo una secreción más mucosa, ¿ok? Eso encontramos en la parte inferior y también encontramos a venas, denominadas las venas raninas, que son venas superficiales, como podemos ver acá, que van a desembocar en la vena lingual, que es todo lo que estoy señalando acá, ¿ven? Eso es la vena lingual y acá hay una pregunta de examen para los de medicina. La vena lingual desemboca o drena en el tronco tirolingo faringo facial, que ahora se los voy a mostrar. Ahí está, ese es el tronco tirolingo faringo facial. Pregunta de examen para los de medicina, no para los preuniversitarios, sino para los de medicina, los que ya están en la universidad, ¿ok? Importante entonces. Eso se encuentra entonces en la cara inferior. Las venas raninas son muy importantes para la absorción de fármacos vía sublingual, ¿ok? Ya describimos entonces la cara inferior de la lengua. Ahora pasamos a describir el vértice de la lengua. El vértice de la lengua, la verdad, no hay mucho. Como les dije, el vértice de la lengua, según nomenclatura antigua, es donde se capta mejor el sabor dulce. Su nomenclatura antigua, ojo con eso, y está dada por las papilas fungiformes, ¿ok? Nomenclatura antigua, por si te preguntan. Varias universidades se basan en esta nomenclatura, así que ni modo, te tienes que memorizar, ¿ok? Ahora, la base de la lengua, es decir, a este nivel, por ejemplo, todo esto viene siendo la base de la lengua, encontramos unos repliegues, denominados repliegues glosoepiglóticos. Voy a dirigirme a este nivel, ¿ok? Entonces, lo que ven acá, este es el cartílago epiglótico. Entonces, entre el cartílago epiglótico y lo que viene siendo la lengua, encontramos unos repliegues, ¿ok? Que es así. Vamos a llevarlo de amarillo, así, así. Esos son los repliegues glosoepiglóticos laterales y luego encontramos el repliegue glosoepiglótico medio. Y entre ambos repliegues, observan que se forma un espacio, que es todo esto. Estos espacios se denominan bayéculas, ¿ok? Pregunta examen para los medicina. ¿Cómo se forma el espacio de las bayéculas? Por los repliegues glosoepiglóticos medio y laterales. Ojo con eso, que es pregunta examen. Función de las bayéculas, facilito la verdad, es de acumular saliva, ¿ok? Muy, pero muy fácil, la verdad. Muy bien, eso viene siendo la base de la lengua, ¿ok? Y bueno, ya describimos todas sus caras. Ahora pasamos a describir lo que viene siendo la constitución de la lengua. Ok, la constitución de la lengua está dada por un esqueleto osteofibroso, ¿ok? Vamos a describir primero la formación del esqueleto osteofibroso. Muy bien, entonces podemos encontrar acá al hueso hioides. El hueso hioides, acuérdense que es el único hueso impar que no se articula con ningún otro hueso. Eso es pregunta de examen para los preuniversitarios, el hueso hioides. Y bueno, esto ya lo había escrito en otro video. El hueso hioides, acuérdense que tienen astas menores, ¿ok? Que son estas, y luego tiene astas mayores, que son estas, ¿ok? Astas mayores. Luego tiene un cuerpo, que es todo esto, un cuerpo y dos ramas. Eso, bueno, a resumen, ¿no? Entonces, este hueso hioides prácticamente le van a desprender dos láminas, ¿ok? Que ahora mismo se lo voy a dibujar. Una lámina que se denomina lámina hioglosa, que es una lámina horizontal, ¿ok? Ahorita se lo voy a dibujar. Aquí no está, pero se lo voy a dibujar, ¿ok? Qué mal que no esté, pero bueno, acá se lo voy a dibujar.
Entonces, la lámina ioglosa es todo esto, vendría estando así. Todo eso vendría siendo la lámina ioglosa, ¿ok? La ioglosa, que es una lámina horizontal, ¿ok? Y es fijada al hueso hioide, está situada en la parte posterior de la lengua. Y luego tenemos la lámina media o sectum, que es un tabique vertical, que esto sí está, miren lo que ven acá, ese es el tabique lingual, también le llaman. Este tabique lingual atraviesa prácticamente a toda la lengua, como pueden observar acá, ¿ok? Lo que ven en la parte media, ahí, eso viene siendo aquí, por ejemplo, se lo voy a dibujar. Ahí, se lo estoy señalando. Todo eso es el tabique lingual, que atraviesa toda la musculatura de la lengua. ¿Ok? Sirve como sostén prácticamente para la inserción de los músculos geniogloso, para el músculo vertical de la lengua, para el músculo longitudinal superior. ¿Ok? Muy importante, entonces, eso viene siendo el esqueleto osteofibroso. Está conformado por el hueso hioide, por la lámina ioglosa y por la lámina media o sectum lingual. Así de simple. ¿Ok? Ahora sí pasamos al tema. No diría el más difícil, más bien es el más sencillo, pero prácticamente tiene funciones muy importantes. Ok. Entonces, pasamos a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos músculos? Hay una mnemotecnia muy buena que es Genio es hijo de Papa Francisco y amigo de Lili transversa. ¿Qué significa esto? Genio, geniogloso, estilogloso, iogloso, palatogloso, faringogloso, amigdalogloso, lingual superior, que es el único músculo impar. Pregunta examen, ¿cuál es el único músculo impar de la lengua? Es el músculo lingual superior. Luego tenemos el lingual inferior y luego tenemos el músculo transverso. Ahora, acá hay otra pregunta de examen. Todos estos músculos vienen siendo músculos extrínsecos de la lengua. El único músculo intrínseco de la lengua es el músculo transverso de la lengua. Pregunta de examen, ¿ok? En total tenemos 17 músculos, ¿ok? Entonces, de los 17 músculos, 8 vienen siendo pares, ¿ok? Que ya les dije que es el geniogloso, estilogloso, iogloso, palatogloso, faringogloso, amigdalogloso, lingual inferior y transverso. Y el único impar viene siendo el lingual superior. Ahora, el único músculo intrínseco de la lengua es el transverso de la lengua y todos los demás son extrínsecos. Eso es pregunta examen, por eso es que se lo repito varias veces. Ahora vamos a estudiar los músculos acá en nomenclatura actual, chicos. Pero en nomenclatura actual no existe, por ejemplo, el músculo amigdalogloso, no existe y algunos otros músculos. Pero igual se lo voy a mostrar más adelante la nomenclatura antigua. Primero nomenclatura actual, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar a describir las inserciones de estos músculos, empezando por el geniogloso. No se preocupen, les voy a mandar en este video, al final les voy a mostrar un resumen de todas las inserciones, ¿ok? Con una imagen. Muy bien, entonces empezando por el músculo geniogloso, ¿ok? Como pueden observar acá, es un músculo muy, pero muy importante. Voy a quitar esto un poquito, por favor. Ahí lo pueden notar muy bien. ¿Ok? Todo este es el músculo geniogloso, entonces. ¿Cómo se inserta este músculo geniogloso? ¿Cuál es su origen? Su origen es en la apófisis genis de la mandíbula, ¿ok? Si pueden observar, acá esta es la mandíbula, tiene su apófisis genis. Entonces, vamos a dibujar todo esto. Vamos a dibujar la mandíbula. Vamos a seguir formando. ¿Dónde está mi mandíbula? Bueno, no me quiero formar, pero no sé si se acuerdan, o lo que bueno es que algunos no se acuerdan, pero voy a tener que hacer esto. Ok, entonces la mandíbula tiene una apófisis genis, ahí están, como les dije, espinas genis, y aquí están las apófisis genis, miren que son prácticamente genis, ok, fosa digástrica, y aquí podemos encontrar fosita sublingual, y aquí podemos encontrar lo que viene siendo las apófisis genis. Genis, espina mentoniana superior, también se denomina, y geni o espina mentoniana inferior. Esas son las apófisis genis, y desde acá viene insertándose, como les dije, el músculo geniogloso, ok, que elimino todo esto que se hizo un enmarañado, pero ahorita lo van a chequear cómo se inserta. Quita el platisma y ahí podemos observar entonces el músculo miloioideo, quito el miloioideo y ahí está, el chingadito músculo genioideo, quito a esto y tenemos al músculo geniogloso, ¿ok? Entonces, como les dije, está insertado en la estructura geni, ¿ok? En la apófisis geni. De acá el músculo geniogloso prácticamente se va a dirigir su inserción en 3 fascículos, superiores, inferiores y medios, que ahora sí me voy a dirigir acá. Entonces, acá de nuevo quitamos al iogloso, entonces estos son sus fascículos, ¿ok? Superiores o también anteriores, medios y posteriores, ¿ok? Esas son sus inserciones y su acción lleva la lengua hacia adelante. Pregunta de examen. ¿Qué músculo lleva la lengua hacia adelante? El músculo geniogloso. Ahora sí pasamos al músculo iogloso, que es el que acabé de eliminar, como les dije. El músculo iogloso, que es este, tiene su origen en 2 fascículos. Un fascículo que se denomina basiogloso, que prácticamente se va a dirigir como es iogloso, entonces que eliminamos esto, se inserta en el hueso ioides. Entonces quitamos esto y ahí podemos observar el músculo el hueso ioide, van a disculpar. Entonces aquí tenemos al músculo iogloso, ¿ok? Entonces, el iogloso tiene 2 fascículos. Un fascículo que es este, que se denomina fascículo basiogloso, y este fascículo que es el ceratogloso, o también denominado, esa es su única denominación. Entonces, basiogloso y ceratogloso, ambos insertados en el hueso ioides. Su acción del músculo iogloso es deprime la lengua y comprime su dorso transversal, ¿ok? ¿Quién deprime la lengua? El músculo iogloso, ¿ok? Su acción no es preguntada, así que ahora sí pasamos a otro musculito. Muy bien. Vamos a eliminar esto. Quitamos entonces al músculo geniogloso, quitamos al músculo, bueno, vamos a irnos acá mejor.
se notan mejor. Entonces quitamos al músculo geniogloso, muy bien, quitamos al músculo, aquí tenemos al hiogloso, y nos va a quedar este musculito que ven claramente acá, es el músculo longitudinal inferior. Ok, el músculo longitudinal inferior, donde se origina en las astas menores del hueso hioides. Ok, lo mismo, este es el hueso hioides, tenemos a las astas menores, que son, vamos a eliminar entonces al hiogloso, y ahí tenemos las astas menores, donde se inserta prácticamente el músculo longitudinal inferior, ok, que es este. Entonces, de las astas menores del hueso hioides, su inserción va a ser en el ápice de la lengua, es decir, en el vértice de la lengua, como pueden observar acá, está rodeando la estructura de la lengua. Muy bien, ahora sí pasamos al músculo longitudinal superior, que es el único músculo impar, que es este, todo este es el músculo longitudinal superior, que está atravesado, como les dije, por el septum. Ok, el músculo longitudinal superior, ¿dónde se origina? Se origina en el repliegue gloso-epiglótico, que ya les había dibujado, y también se origina en las astas menores, que aquí, bueno, no está dibujado en sí, pero viene siendo así, se origina en las astas menores y en los pliegues gloso-epiglóticos. Ok, es el músculo lingual superior, y se inserta en la punta de la lengua, al igual que el lingual inferior. Su acción, de esta es pregunta de examen, acción del lingual superior, es levanta la punta de la lengua y la dirige hacia atrás. Muy importante, ¿quién levanta la punta de la lengua y la dirige hacia atrás? Prácticamente viene siendo el lingual superior, ¿ok? Ahora, la función del lingual inferior es casi lo mismo, nada más que va a levantar la punta de la lengua y la va a dirigir hacia abajo y hacia atrás. Esa es la diferencia. El lingual superior va a levantar la punta de la lengua hacia arriba y la dirige hacia atrás, mientras que el lingual inferior levanta la punta de la lengua, pero la va a dirigir hacia abajo y hacia atrás. Esa es la diferencia entre el lingual superior y el lingual inferior, sus acciones. ¿Ok? Y luego quitamos a este músculo, que es el músculo longitudinal inferior, el superior, y nos queda este músculo, que es el músculo transverso de la lengua. ¿Ok? Entonces, acuérdense que el músculo transverso de la lengua es el único músculo intrínseco, ¿ok? Este músculo transverso de la lengua se va a originar en el septum lingual, ¿ok? Que es este, en el septum lingual. Y se va a insertar en los bordes de la lengua, ¿ok? Es decir, en todo esto se inserta el músculo transverso de la lengua, que es este, ¿ok? Todo esto se origina el músculo transverso de la lengua, ¿ok? Muy, pero muy importante. Todo esto viene siendo el músculo transverso de la lengua, ¿ok? Importante. Muy bien, ahora sí pasamos a describir su acción. Su acción es la de contraer y acortar el diámetro transversal de la lengua, ¿ok? Quitamos estos músculos y nos va a quedar ahora otro musculito que ven acá, denominado el músculo estilogloso, ¿ok? El músculo estilogloso se va a originar en la apófisis estiloides y ligamento estilomaxilar, ¿ok? El apófisis estiloide, obviamente, del hueso temporal, que acuérdense que el hueso temporal tiene una apófisis estiloide que ahí podemos observar, ¿ok? Ahí se origina en la apófisis estiloide y en el ligamento estilomaxilar, ¿ok? Que ahorita voy a dibujar, ¿ok? Este es el ligamento estilomaxilar, como pueden observar ahí está, ligamento estilomaxilar, muy bonito. Aquí está. Ligamento estilomaxilar. Y acuérdense que todo este espacio es el ojal retrocondilio de Juvara. Todo eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahí es donde se origina. Y prácticamente de acá, su inserción van a irse en fascículos superiores, inferiores y medios hacia la lengua. Lo mismo. Se origina en fascículos superiores y medios hacia la lengua. Muy bien. Y ahora pasamos al músculo palatogloso. Este músculo palatogloso se va a originar en la úvula, ¿ok? En la úvula, que ya les había mostrado acá, voy a dirigirme acá, entonces ahí pueden observar, esa es la úvula, ¿ok? La acerco más y esa es la úvula, o la campanita. De ahí se origina el músculo palatogloso y se inserta en dos fascículos en los bordes de la lengua, es decir, llega acá. Si le hacemos al paciente que abra su boca, esto lo que ven acá, ese es el músculo palatogloso, que me forma el pilar anterior de la fosa amigdalina, pregunta de examen, ya que el pilar posterior me lo va a formar el músculo palatofaringio, que no es uno de los músculos de la lengua, sino es uno de los músculos del velo del paladar. Y aquí hay una pregunta de examen para los de medicina. Ojo con esto. ¿Cómo está conformada la fosa amigdalina? Por el pilar anterior, que es el palatogloso, y por el pilar posterior, que es el palatofaringio. ¿Qué se va a encontrar? Esta amígdala, denominada la amígdala palatina. Importantísimo eso, que es clásica pregunta de examen para los de medicina. ¿Ok? Muy importante. Ahora, ¿qué más vamos a poder chequear? Bueno, vamos a dirigirnos a otro musculito. A ver qué músculo más nos queda. Entonces ya distinguimos. Vamos a ir un poco acá. Ya, después de esas inserciones, bueno, creo que estos son los más importantes. Ya no hay más, ya dibujamos al estilogloso, al hiogloso. Muy bien, esas son las inserciones y los músculos más importantes prácticamente en nomenclatura actual. ¿Ok? El genioideo, por si acaso, no es un músculo de la lengua. ¿Ok? Muy bien, ahora sí pasamos a escribir las relaciones de estos músculos, antes de dirigirnos a los músculos de nomenclatura antigua. Entonces, las relaciones son muy importantes y aquí hay clásicas preguntas de examen para los de medicina. Ok, entre el músculo, acá me voy a dirigir mejor, se encuentra mejor. Entonces, aquí está el músculo hiogloso, entonces. Entre el músculo hiogloso y el músculo miloioideo, que es este, entre el músculo hiogloso y el músculo miloioideo, encontramos primero prácticamente al conducto de Wharton o submandibular. ¿Qué encontramos luego? Encontramos a la vena sublingual. Como pueden observar acá, esa viene siendo van a disculpar, es la arteria sublingual. ¿Ok? A la arteria sublingual. Y también encontramos al nervio hipogloso. Como pueden observar acá, ese, vamos a sacar un poquito más. Lo que ven
acá, ese es el nervio hipogloso, ¿ok? Este es el nervio hipogloso, por si acaso, ahí se encuentra mejor. Nervio hipogloso, ¿ok? Y también encontramos al nervio lingual, como pueden observar ahí, ¿ok? Acuérdense que el nervio lingual era el que se encargaba de inervar a las papilas filiformes y foliadas, ¿ok? Muy, pero muy importante, entonces. Ahora, si yo quito ambas de esas estructuras, es decir, si yo quito el músculo hiogloso, voy a quedarme con el músculo geniogloso. Ahora, acá hay otra pregunta examen. Entre el músculo geniogloso y el músculo hiogloso, que ya lo acabé de eliminar, acuérdense que estaría acá, acá encontramos a una arteria. Ahora es arteria, denominada arteria lingual, que es esta, ¿ok? Acá está, muy bien. Esta es la arteria lingual, ¿ok? Entonces, la arteria lingual se encuentra entre el músculo geniogloso y el músculo hiogloso, mientras que la arteria sublingual se va a encontrar entre el músculo hiogloso y el músculo miloyoideo. Eso es pregunta de examen para los de medicina, no se olviden, ¿ok? Es una relación muy importante. Muy bien, ahora sí, ya hablamos de las relaciones más importantes, pasamos a hablar de los otros musculitos que nos quedan. Ahora sí pasamos a describir los últimos dos músculos que en nomenclatura actual no son considerados como músculo de la lengua, pero en nomenclatura antigua sí lo son, ¿ok? Tenemos entonces el músculo amigdalogloso que se origina en la aponeurosis faríngea, es este que estoy señalando acá, y se inserta en los bordes de la base de la lengua. Su acción va a ser dirigir la lengua hacia arriba y aplica contra el velo del paladar. No es importante este músculo, dudo mucho que te lo pregunten. El faringalogloso, que es el otro músculo que no es considerado también actual, se origina en el constrictor de la faringe, porque es uno de los músculos constrictores de la faringe, se inserta en los bordes del lingual y caragiogloso y su acción dirige la lengua hacia arriba y hacia atrás, ¿ok? Aquí te dejo el resumen de todas las inserciones de la lengua. Este resumen vale oro, sácale captura, ¿ok? Llévatelo, voy a acercar si quieres para que lo puedas chequear muy bien. Todo eso viene siendo las inserciones, cómo se insertan. Ahora, pasamos a la inervación de estos músculos, que es lo que te van a preguntar, ¿ok? Te van a preguntar. Entonces, vamos a repasar. Todos los músculos de la lengua, absolutamente todos los músculos de la lengua, están inervados por el nervio hipogloso, que es denominado el 12º par craneal. Todos, a excepción de un músculo denominado el músculo palatogloso, que es este. Este es el músculo palatogloso que ya te había mostrado que me forma el pilar anterior. Este músculo palatogloso está inervado por el nervio vago. Es nomenclatura antigua, chicos, ¿ok? Siempre digo nomenclatura antigua, nomenclatura actual, porque algunos docentes son muy antiguos. Entonces, el palatogloso está inervado por el nervio vago, para nomenclatura antigua. Pero para nomenclatura actual, en realidad está inervado por el nervio accesorio. Nada más que el nervio accesorio le da una rama al nervio vago y pues a través del nervio vago, que viene siendo como el trencito nada más como un puente, que le va a llegar al palatogloso. Pero en realidad está inervado por el nervio accesorio. Pero bueno, eso es, ya te lo dejo actualizado. Si depende si tu docente es antiguo o actual, le puedes poner las dos y le muestras la bibliografía actual, que lo saqué de Neuroanatomía Clínica de SNIL, ¿ok? O lo puedes poner en la nomenclatura antigua de Testito, ¿ok? O Latria. Muy, pero muy importante entonces, ¿ok? Ahora, otra pregunta clásica que les dije. Todos los músculos de la lengua son pares, a excepción de solo un musculito, que es el músculo lingual superior o longitudinal superior, ¿ok? Ahora le dije, todos los músculos son extrínsecos a la lengua, a excepción del músculo transverso de la lengua, que es el único intrínseco. Ahora pasamos a la inervación de la lengua, que tiene tres tipos: motora, sensitiva y sensorial. Bueno, también tiene parasimpática y simpática, pero no me meteré en eso. Más que todo, motora, sensitiva y sensorial. Entonces, la inervación motora de la lengua, acuérdense que está dada por un nervio, denominado el nervio hipogloso, ¿ok? Que es el 12º par craneal, que está dibujado de rosa gay, ¿ok? Aquí podemos chequear acá, este es el nervio hipogloso, que inerva todos los músculos de la lengua, excepto al músculo palatogloso, ¿ok? Que es el pilar anterior. Acuérdense que el músculo palatogloso está dado, en nomenclatura antigua, por el nervio vago. En nomenclatura actual, acuérdense que está inervado por el nervio accesorio, solo que el nervio accesorio le da una rama para que se dirija al nervio vago y a través del nervio vago, ¡pum!, se dirige al músculo palatogloso. Eso depende de cómo te quiere evaluar tu docente, ¿ok? Muy importante. Ahora, pasamos a la inervación sensitiva. Quiere decir, sensitiva con qué sientes el tacto, el frío, el calor. Eso es sensitivo, ¿ok? La inervación sensitiva, ¿ok? Primero hay que dividir la lengua en tercios. Muy importante. Entonces, la lengua se divide en los siguientes tercios. Entonces, esto viene siendo el tercio anterior, esto viene siendo el tercio medio y esto viene siendo el tercio, todo esto, el tercio posterior de la lengua. Y lo que ven acá abajito, esto se denomina la epiglotis. Así es la división topográfica de la lengua. Tercio anterior, tercio medio, tercio posterior y hacia más inferior, es decir, la base, es decir, la epiglotis, es otra división, ¿ok? Entonces, esto es importante, chicos. Vamos a ir por la inervación sensitiva, es decir, calor, frío, tacto. Eso. La inervación sensitiva, chicos, está dada por un nervio denominado el nervio lingual, que proviene del nervio mandibular. Acuérdense que el nervio mandibular pues, es una rama del nervio trigémino que tiene tres ramas. Acuérdense, una rama que era denominada prácticamente la rama oftálmica, otra que era la rama maxilar superior, y esta es la rama mandibular. Y aquí podemos observar al ganglio del trigémino, ¿ok? O ganglio de Glaser. La cosa es que el nervio mandibular da una rama conocido como el nervio lingual. Este nervio lingual es muy importante porque me va a dar la inervación sensitiva, es decir, calor, dolor, todo eso. Es dado por el nervio lingual. Y como se dirige hacia anterior, pueden chequear, ahí está el color azul, se está dirigiendo hacia anterior.
me va a inervar el tercio anterior y el tercio medio de la lengua de forma sensitiva. Ojo chicos, sensitiva, no es lo mismo que sensorial. Sensorial es con lo que sientes los sentidos, es decir, el gusto, el olfato, eso es sensorial, ¿ok? Sensitiva es calor, dolor, no confundan eso. Entonces, la sensitiva está dada por el nervio lingual, muy importante. Y acuérdense que acá existen unas papilas que están en los bordes, acuérdense, se denominan las papilas filiformes y las foliadas, que en realidad tienen una función más táctil que de sabor, porque nomenclatura antigua dice que su función de sabor viene siendo la del ácido y la del salado, pero en nomenclatura actual se descarta esa función y dicen que las papilas filiformes y foliadas tienen una función sobre todo térmica táctil, ¿ok? Debido a que están inervadas por el nervio lingual. Muy importante, eso es pregunta de examen. Las papilas filiformes y foliadas están inervadas por el nervio lingual y me va a inervar la porción anterior y media de forma sensitiva, chicos. No se olviden eso, ¿ok? Mientras que el tercio posterior de la lengua, todo esto, el tercio posterior de la lengua está inervado por el nervio glosofaringio. Glosofaringio. ¿Cuál es el nervio glosofaringio? Prácticamente viene siendo el noveno par craneal, ¿ok? Te lo dibujé acá de rosa gay, ¿ok? Este es el nervio glosofaringio, ¿ok? Entonces este nervio glosofaringio me va a inervar el tercio posterior de la lengua. Ahora, ¿quién me inerva la base de la lengua? Es decir, la epiglotis de la lengua, que ya te había señalado. Me va a inervar el nervio vago. Y así es la inervación prácticamente sensitiva de la lengua, ¿ok? Entonces, un repasito rapidito para que no te hagas bola. Ok, entonces el tercio anterior y el tercio medio, anterior y medio, está inervado ¿por quién? Por el nervio lingual, ¿ok? Que rama el mandibular, rama el trigemino. El tercio posterior por el nervio glosofaringio y la base de la lengua por el nervio vago. Esa es la inervación sensitiva. Pasamos a la inervación sensorial, con el cual sientes el gusto. Entonces la inervación sensorial es exactamente lo mismo. Quiere decir que la base de la lengua está inervado por lo que viene siendo el nervio vago. Ok, el tercio posterior de la lengua está inervado por lo que viene siendo el nervio glosofaringio. Solo va a cambiar el tercio medio y el tercio anterior, porque el tercio medio y el tercio anterior ya no va a estar inervado por el nervio lingual, sino va a estar inervado por el nervio cuerda del tímpano, que ahora se los voy a señalar. Ok, entonces lo que ven acá de color rojo, ok, ahí está, este es de color rojo, es el nervio facial, que es el séptimo par craneal. El nervio facial, pues prácticamente me da una ramita, que ahora se los voy a señalar, que está de color rosa gay, ahí está, esta es la ramita, que se denomina nervio cuerda del tímpano, que pueden chequear que sale prácticamente del nervio facial. Este es el nervio facial que está de color rojo, acuérdense, y ahí podemos observar al nervio cuerda del tímpano. Entonces, el nervio cuerda del tímpano, acuérdense que se introduce por la fisura de Glaser, muy importante, o petrotimpánica, pregunta examen para la medicina por si acaso eso, y luego va a descender y se va a unir al nervio lingual, hace una sinapsis, acuérdense, unión entre nervios y sinapsis, unión entre arterias y venas, se denomina anastomosis, ¿ok? Entonces, muy bien. El nervio cuerda del tímpano se une al nervio lingual, que es rama del nervio submandibular. Y así es que estos dos van a viajar. Pero en realidad la función sensorial, es decir, el gusto con el cual sientes el gusto, está dada por el nervio cuerda del tímpano. Y va a llegar a la lengua, sí, llega a la lengua y me va a inervar el tercio anterior y tercio medio de la lengua, pero de forma sensorial, ¿ok? Es decir, el gusto. Es por eso que el nervio cuerda del tímpano me va a inervar las papilas fungiformes, porque las papilas fungiformes se encuentran delante de la vena lingual, que aquí estaría la vena lingual, ¿verdad? Delante de la vena lingual, esto sería tercio medio, esto sería tercio anterior. Entonces, las papilas fungiformes están inervadas por el nervio cuerda del tímpano, que es rama del nervio, como les había mencionado, facial, ¿ok? Mientras que las papilas caliciformes, que ya le había dicho, como están en la vena lingual, que eso corresponde al tercio posterior de la lengua, están inervadas por el nervio glosofaringio, que ya les había dicho. Mientras que la base de la lengua, que ya les dije que la epiglotis, está inervada por el nervio vago. Esa es la inervación sensorial, ¿ok? No confundan sensitiva con sensorial. Sensitiva es exactamente lo mismo, solo varía en el tercio anterior y tercio medio, en el cual estaría inervado por el nervio lingual, que inerva las papilas filiformes y foliadas, mientras que la inervación sensorial está inervada en el tercio anterior y tercio medio por el nervio cuerda del tímpano, que me va a inervar las papilas fungiformes. Muy, pero muy importante, ¿ok, chicos? Muy bien, ahora sí pasamos a lo que viene siendo la irrigación de la lengua, que la verdad no es difícil, ¿ok? La irrigación de la lengua está dada por los siguientes. Una, que viene siendo prácticamente la arteria lingual, que ya les había mostrado acá, ¿ok? Voy a dibujar de nuevo arteria, me voy a dirigir en otra imagen, mejor para que lo puedan chequear. Ok, entonces está dada por la arteria lingual. Acá podemos chequear entonces que les dije que la arteria lingual se va a encontrar en un espacio entre el hiogloso, como les había mencionado, y el músculo geniogloso. Entonces aquí puedo observar claramente, esta es mi arteria lingual. Entonces la arteria lingual emite ramas, como es la arteria lingual profunda y la arteria sublingual, que esta les dije que se encontraba entre el músculo hiogloso y el músculo miloioideo, que el miloioideo es el que me forma el piso de la boca, ¿ok? Importante. Y bueno, esa es la irrigación de la lengua. Aparte está dada por la arteria faríngea ascendente y por la palatina inferior.
Mientras que las venas de la lengua, como ya les había mencionado, viene siendo la vena sublingual de la lengua, ¿ok? Y por la vena lingual, ¿ok? Como podemos observar acá, viene siendo la vena lingual, aquí estarían venas más superficiales, ¿ok? Que corresponderían a las venas raninas, que son importantes para la absorción de fármacos, y todas estas venas, que es la vena lingual es profunda, van a desembocar o drenar, como les había mencionado antes, en el tronco tirolingo-faringo-facial. Como podemos observar acá, ese es el tronco tirolingo-faringo-facial, que es donde están drenando prácticamente la vena lingual, ¿ok? Todas las venas de la lengua drenan en la vena lingual y ¡pum! Prácticamente esta misma drena en el tronco venoso tirolingo-faringo-facial. Pregunta de examen, chicos, ¿ok? Muy bien, ya pasamos irrigación, inervación. Ahora pasamos a la mucosa lingual. Acuérdense que la constitución anatómica de la lengua es esqueleto osteofibroso, el cual ya lo vimos, músculo extrínseco e intrínseco. Ahora pasamos a la mucosa lingual. Entonces vamos a hablar de las papilas gustativas. Eso es hablar de la mucosa lingual. Tenemos entonces a las papilas caliciformes que se encuentran en la B lingual. Son en número de 9 a 11. Pregunta de examen. Y se van a encargar del sabor amargo, importante, ¿ok? Y van a estar inervados por el nervio glosofaringeo, que es el noveno par craneal, ¿ok? Delante de la B lingual encontramos otras papilas que tienen forma de hongos, denominadas papilas fungiforme. Importante porque las papilas fungiformes se encargan sobre todo del sabor dulce. Pregunta de examen. Y pues prácticamente las papilas fungiformes están inervadas por el nervio cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial. Pregunta de examen, ¿ok? Luego tenemos otras papilas que son las filiformes. Estas papilas no tienen papilas gustativas, ¿ok? Ojo con eso, esto es nomenclatura actual. No tiene papilas gustativas, solo sirven para el tacto, el calor, dolor. Es decir, una función sensitiva, ¿ok? Eso es importante, las papilas filiformes. Y por ende está inervada por el nervio lingual, rama del nervio maxilar inferior, rama del nervio trigémino. Luego las papilas foliadas, acá hay un debate, porque en nomenclatura antigua decían que las papilas foliadas se iban a encargar del sabor ácido, ¿ok? Pero estaba inervado por el nervio lingual. O sea, no tiene mucho sentido porque el nervio lingual solo viene siendo una función sensitiva, es decir, calor, tacto, dolor. Pero bueno, si tu docente se basa en nomenclatura antigua, tú respondes, si te preguntan qué inervan o qué sensación reciben las papilas foliadas, tú respondes, las papilas foliadas reciben el sabor ácido, ¿ok? Si es antiguo tu docente, ¿ok? Pero si es un poco más actual, pues estas papilas foliadas no reciben ni un sabor, al igual que la filiforme, porque están inervadas por el nervio lingual, ambas, ¿ok? Esto depende de qué docente, por eso siempre hay que actualizarse, ¿ok? Estas papilas foliadas y filiformes se encuentran, pues prácticamente en los laterales de la lengua. Eso es pregunta de examen, ¿ok? ¿Cuáles son las papilas más numerosas? ¿Ok? Las papilas más numerosas van a ser las papilas filiformes. Y en realidad se van a encontrar las papilas filiformes más que todo en el centro de la lengua, como pueden observar acá, un poquito en los laterales, pero es más en el centro de la lengua, mientras que la foliada es más en los laterales de la lengua, ¿ok? Ahora esto preguntan, los docentes antiguos siempre preguntan, el dulce se encuentra en la punta de la lengua, que está dado por los fungiformes, el amargo por los caliciformes en la B lingual, el ácido en los laterales por las papilas foliadas, el umami, ¿ok? El sabor umami se va a encontrar en el centro de la lengua, también dada por las papilas fungiformes, y también vamos a poder encontrar el salado, como pueden observar acá, el salado se encuentra en los laterales también de la lengua y también en la punta, que está dada por las papilas foliadas. Eso es nomenclatura actual. Nomenclatura antigua, estos sabores valen mergas, es decir, no existe ninguna evidencia científica de que la lengua en tal región solo capta esos sabores. No, la lengua en sí, las papilas captan cualquier sabor, así de cualquier sabor. Es decir, la papila caliciforme puede captar dulce, puede captar ácido, puede captar de todo, pero capta más amargo. Esa es la diferencia, capta un poquito más amargo, es lo único. Es decir, en la B lingual es donde se puede captar un poco más amargo, pero no solo captas amargo, eso es nomenclatura actual. Y es lo mismo, en la punta de la lengua puedes captar un poco más el dulce, pero no significa que ya no captes por ejemplo, el amargo. No puedes captar el amargo, ¿ok? Esa es la diferencia en nomenclatura actual. En nomenclatura actual todos captan todos los sabores, nada más que en algunas porciones se concentran más. Por ejemplo, en la bilingual, amargo, en la punta se concentra más el dulce, con el salado, en los laterales el ácido, ¿ok? Importante entonces. Y bueno, acá te dejo la mnemotecnia que usé. Genio es hijo de Papa Francisco y amigo de Lili transversa. Genio gloso, estilogloso, iogloso, palatogloso, faringogloso, amigdalogloso, lingual superior, lingual inferior y transverso. Pregunta examen para los preuniversitarios. Único músculo impar, lingual superior. Único músculo intrínseco, transverso a la lengua. Pregunta para los de medicina. Único músculo que está inervado por el nervio vago va a estar inervado el músculo palatogloso. En realidad, a través del nervio accesorio, que ya te lo expliqué. Ok, mientras que todo lo demás está inervado por el nervio hipogloso. Pasamos a la fisiología de la lengua, que la verdad esto es muy facilito. La fisiología de la lengua prácticamente se va
va a encargar de recoger los sabores. Acuérdense que tenemos 4 sabores antiguamente: dulce, salado, amargo y lo que viene siendo ácido. Actualmente el quinto sabor es conocido como el sabor umami o sabroso, considerado el quinto sabor básico. Eso es pregunta de examen para los preuniversitarios, ¿ok? Ahora, ¿cómo captan estos sabores? A través de los botones gustativos. Acuérdense que ya vimos las papilas gustativas, se recaptan los sabores, los botones gustativos. Estos transforman el estímulo sensorial, que es el gusto, en un impulso eléctrico llamado potencial de acción, que es transmitido a las neuronas conectadas a estos receptores y lo van a llevar hasta el cerebro por su vía nerviosa y van a llegar hasta el lóbulo temporal, específicamente hasta el área 43 de Brodmann. Pregunta de examen. Ya que tenemos prácticamente todos los sentidos: audición 41 y 42, tacto 1, 2, 3 y 4, gusto 43 y olfato 28 y 34 de Brodmann. Tenemos otros áreas como lenguaje escrito y lenguaje oral. El lenguaje escrito 44 y 45 es el área de Broca y el lenguaje oral es el área 22, 39 y 40, denominada área de Wernicke. Muy importante esta área para la articulación de las palabras. Gracias, por ejemplo, al área de Broca es donde puedes articular, área de Wernicke puedes entender las palabras. Es un resumen, ¿no? Entonces, resumiendo todo lo que te había dicho, prácticamente puedes captar los sabores. El dulce y los salados se perciben mejor en la punta de la lengua, lo ácido y agrio en los bordes y lo amargo en la B lingual. Eso es pregunta de examen para los preuniversitarios. Y por último pasamos a los trastornos del gusto, que tenemos la cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos como la ageusia, que es la percepción nula; hipogeusia, que es la percepción disminuida; hiperageusia, que es la percepción aumentada del estímulo sensorial del gusto, ¿ok? Luego tenemos prácticamente los cualitativos como la disgeusia o parageusia, que es la percepción desagradable; la ageusia, que es la ausencia del sabor. Y estos son los trastornos del gusto. Espero realmente que te haya gustado este video, ya que es muy pero muy completo, y nos vemos en un próximo video. Apóyame con tu like. Chao, chao.